Bien. Primeramente, este sistema comienza su formación a la 4ª semana de gestación. Ustedes ya conocen cómo se ha formado todo el intestino, tanto anterior, medio y posterior. Así que ya no vamos a hablar ni tampoco de sus derivados. Pero, como pueden observar en la imagen, en la primera imagen, son cortes sagittales del embrión, donde se puede ver en color amarillo todo lo que corresponde al intestino, ¿ya? Al intestino. Se observa el intestino anterior, medio y posterior. Bueno, tengo puntero en la imagen. Entonces, el embrión, corte sagital, región cefálica, ¿no? Es la parte media, esta es la región caudal. Tienen que recordar que en la parte anterior o craneal, esto de acá, ¿cómo se llama, chicos? Ya tienen que saber. Este espacio, ¿cómo se llama? Boca. Esa es la boca primitiva, que se va a afianzar en el siguiente curso, el próximo ciclo. Pero miren, esa boca primitiva, a la 4ª semana, no tiene comunicación con el intestino. ¿Por qué? Porque aquí hay una membrana. ¿Cómo se llama la membrana? Seguro que ya hicieron con la doctora. Es la membrana bucofaringea. Es como una membrana. Sí. Esa membranita, cuando se rompe a finales ya de la 4ª semana, recién habrá una comunicación con el intestino primitivo, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben que este intestino tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior caudal. Me voy a enfocar al intestino anterior. En el intestino anterior ya ustedes saben que si yo hago un zoom a este nivel que está cerquita de ese estomodeo, de la membrana bucofaringea, y hago un zoom, voy a ver esto. ¿Ya? Esta cosita, como una especie de dedito celeste, que es esto, es el primordio, el inicio de la formación de este sistema. Y se llama divertículo respiratorio. ¿Ya? Entonces, si yo le hago un zoom a este nivel del intestino anterior, una parte nada más que está por delante de acá, de este divertículo, de esta partecita, porque ustedes saben que el intestino anterior incluye hasta por acá. Ya saben que incluye hasta la porción proximal del duodeno. ¿Está bien? Ya están los derivados, yo no lo voy a mencionar. Solamente quiero decirles que esta partecita, que es la porción del intestino anterior que está más cerca al cráneo, por eso en los libros lo van a encontrar que es la porción craneal, se le llama intestino faringio o simplemente faringe primitiva. ¿Ya? Faringe primitiva. Y miren, a ese nivel, terminando todo esto, la faringe primitiva, se aprecia ese dedito celeste que se llama divertículo respiratorio. Si yo le hago zoom, veré justamente que todo esto es la faringe primitiva. Y en la parte más, digamos, posterior a esta faringe primitiva, se formó el divertículo. Podemos entonces asumir pues que el divertículo se forma, ¿no? Todo esto es el intestino anterior, ¿estamos de acuerdo? Solo que esta parte de acá para adelante, faringe primitiva, punto.
Se asume entonces que la cuarta semana de gestación, el divertículo respiratorio se origina de la parte ventral, porque este es ventral y este es dorsal, ¿no es cierto? Dorsal, ventral. En la parte ventral del intestino anterior, por debajo de la faringe primitiva, se origina una evaginación. Esa evaginación se llama divertículo respiratorio. Así comienza el sistema. Esa evaginación, llamado divertículo respiratorio, tiene una comunicación, o sea, tiene un orificio. Que si yo corto esta parte faríngea, veré que ese orificio se va a comunicar el divertículo con la faringe primitiva. Hay un orificio. Quiere decir que ese orificio se comienzan las células a imaginar por fuera y forma se forma por fuera el divertículo. Ese orificio también se le conoce como el orificio laringotraqueal. Ya saben por qué. Tiene que ver con la laringe y con la tráquea. Entonces, vean ustedes la formación del divertículo, todo es en el intestino anterior, ¿sí? En un primer momento, ese divertículo que tiene que ver con el sistema, la formación del sistema respiratorio, está unido a esta parte posterior del intestino anterior, para la redundancia, anterior y posterior. Están unidos. Entonces tiene que haber un proceso por el cual se separan. Y ese proceso comienza con la formación. Esto es el divertículo. Y esta es la parte posterior del intestino anterior. Entonces, se tiene que formar unas pequeñas crestas llamadas tráqueo-esofágicas. Tráqueo-esofágico. Tráquea-esófago. Las crestas comienzan a migrar por migración celular y se juntan acá. Al juntarse, se separan. Se forman dos tubos. El que está en la porción dorsal, ¿no es cierto?, tendrá una función digestiva. Y el que está en el tubo que está por delante, su función será respiratoria. Es así como se separan. El intestino anterior se separa formando dos tubos, uno anterior respiratorio, otro tubo posterior digestivo. ¿A qué me refiero con el tubo digestivo que está en la parte posterior? ¿A qué órgano derivará? Al esófago. Y la parte anterior, obviamente, la tráquea. Y miren cómo la tráquea inclusive crece hacia el caudal y se va dividiendo, o sea, bifurcando. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Se juntan las dos crestas, los tejidos se remodelan y se separan. Pero la separación se va a dar a través de la formación de un tabique, el tabique traqueoesofágico, donde no hay una buena formación de ese tabique que separa los dos tubos, hay formaciones, como por ejemplo las fístulas traqueoesofágicas. Las fístulas traqueoesofágicas que van a dar obviamente complicaciones en el recién nacido y que la única manera es de tratarlo es quirúrgicamente. ¿Ya? Entonces hemos dicho pues que esa faringe llega a cascada. Es muy importante para nuestro campo en la estomatología conocer la embriología de esta parte craneal, que se podría decir, del intestino anterior, que lleva por nombre faringe primitiva. Esta faringe, en sus lados laterales, tiene rodeles mesenquimáticos muy importantes que se llaman arcos branquiales. Y aunque no lo crean, sobre todo de los dos primeros se forma nuestra cara, todos los tejidos y órganos de nuestra boca. Así que el que no maneje bien esto no va a poder hacer las aplicaciones y las especialidades que tenemos más adelante, van a llegar más adelante, ¿ya? Entonces, eso se va a enfocar en el siguiente curso, pero desde ahora ya tienen que tener esa noción. Cortes apical tenérico,
faringe primitiva, que es la porción más craneal del intestino anterior, ¿sí? Por su craneal, porque está cerca del cráneo. Ahí hay un rodete. Si yo hago un corte de esta manera, voy a ver la faringe así abierta. Todo esto es la faringe primitiva. Imagínense que del piso de esta faringe comienza la formación de nuestra glándula tiroides. Imagínense que del piso o del mesénquima del piso de la faringe se forme nuestra lengua. Y de los arcos, sobre todo, el primero que no se ve, el segundo se forme boca, cara, ¿no? Y del tercero o cuarto, estructuras del cuello, ¿no? Inclusive del cuarto, no hay quinto arco, de frente se va al sexto. ¿Ya? Esta es la faringe primitiva. Importante del campo estomatológico. Esta es la embriología de nuestra boca. Dientes, lengua, carrillos, maxilares, todo proviene de estos arcos. ¿Ya? Hasta la parte blanda, muscular, huesos, todo. ¿Ya? Entonces, yo les decía pues que existía un orificio. ¿Se acuerdan del orificio, la lingotraqueal? Que se abre acá hasta el orificio. Este es el orificio que, miren, cuántas semanas el orificio es rectito, vertical, chiquito, con una luz chiquita. Pero a medida que avanzan los días, ¿no? Porque crece, todo esto de acá es el cuarto y acá está el sexto arco. Y todo esto es mesénquima. El mesénquima del cuarto y sexto crecen. Y miren cómo también se va creciendo un poquito el surco. Y tiene una forma como de una Y. Miren. Luego, como sigue creciendo, proliferar se llama. Hoy mesénquima de los arcos del cuarto al sexto siguen creciendo. Y el surco ya tiene una forma como de una T. Va creciendo también, pero su luz está cerradita. Si yo digo que es el orificio, la lingotraquea, quiere decir que esa luz tiene que ver con la glotis. Entonces tiene que agrandarse. Entonces aquí, como crece el mesénquima, empieza a proliferar el epitelio de ese orificio. Prolifera el epitelio, o sea, aumenta y se recanaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que se recanaliza por apoptosis. Ya saben lo que es apoptosis, muerte celular programada. Y miren lo que pasa. Avanzan las semanitas, ya la luz se agrandó y se formó la entrada de la laringe. Esa es la entrada de la laringe, que está comunicándose a esta zona faríngea y por afuera se va a comunicar con la tráquea. Miren cómo el mesénquima del cuarto al sexto arco, se han diferenciado en los cartílagos laringios. Aquí ya estamos hablando de los cartílagos aretinoides, cricoides, tiroides. Crecen. ¿De dónde? Del cuarto y quinto arco faríngeo, de su mesénquima. Pero el epitelio que reviste la entrada de la laringe, así como todo el epitelio interno o revestimiento interno de la laringe, deriva del endodermo. Igual que todo el revestimiento del intestino. ¿Ya? Todo el intestino es de origen endodérmico, ¿sí o no? Por lo tanto, el revestimiento interno de la laringe, de su entrada, también es endodérmico. Pero sus cartílagos, ustedes saben que en la laringe también hay músculo, también hay tejido conectivo, entonces también hay glándula. La parte muscular, cartilaginosa y conectiva derivan entonces del cuarto al sexto, del mesénquima del cuarto al sexto arco. Entonces, desarrollo de la laringe ya lo describimos. Comienza igualmente a la cuarta semana, se extiende a la quinta, pero va a continuar madurando, digamos, su desarrollo, ¿no? Entonces, hemos dicho que la parte interna, o sea, la parte epitelial, deriva del endodermo, toda la parte muscular, cartilaginosa y también conectiva, ¿no? Deriva del mesénquima del cuarto sexto. Vean la diferencia, porque van a ver que en el resto de las estructuras de este sistema, la parte muscular, cartilaginosa, conectiva, ya no derivan del cuarto sexto arco.
Entonces, para poder entender, ¿no?, la ubicación de la laringe, tenemos acá el esófago, este pequeño segmento que une, ¿no?, hacia arriba la parte faríngea y hacia abajo se está uniendo pues a lo que va a ser la tráquea, que sigue siendo por el tiempo divertículo respiratorio, pero acá ya se va a formar la tráquea y luego la tráquea se va a dividir. Recuerden que se ha separado porque se ha formado el tabique traqueosofágico. Ya está dicho todo, ¿no? Cuarta semana, la parte interna, arriba del endodermo, este es un luz por donde va a pasar el aire, ¿sí? La parte externa, o sea, músculos, tejido conectivo, cartílago del... perdón, estamos en tráquea, estoy hablando, disculpen. Entonces, hasta ahí, formación de la laringe. La formación de la tráquea tiene, digamos, su desarrollo también aproximadamente la cuarta semana de gestación. Miren, en la tráquea, el revestimiento interno que reviste la luz también es del endodermo, igualito que la laringe. Pero ¿qué sucede? Lo que les decía, la parte cartilaginosa, su parte muscular y su tejido conectivo derivan de dónde? Ya no del mesénquima del cuarto sexto arco, sino van a derivar del mesodermo que rodea a todo el intestino. ¿Qué mesodermo rodea todo el intestino, chicos? Muy bien, el mesodermo es plácnico o visceral. ¿Ya? Ese mesodermo es plácnico o visceral que rodea a todo el intestino dará origen a la parte conectiva, muscular y cartilaginosa de la tráquea. Esa es la diferencia con la laringe. En la tráquea, como pueden ver, los cartílagos se van a formar luego, cuando ya estén, ¿no?, consolidados, se van a formar una C. ¿Sí o no? Una C, son anillos en forma de C, y en la parte posterior no hay cartílago, hay músculo de tipo liso. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la parte histológica. Es importante señalar que la presencia de este cartílago, de los cartílagos o anillos traqueales en la tráquea, es muy importante porque va a mantener esta luz en esa posición, soporte, porque recuerden que la tráquea es una estructura que va a permitir el pasaje del aire. Imagínense que se contraiga o se cierre, no va a entrar aire. Por eso la traqueotomía, ya he escuchado, ¿no?, que por acá, ¿no?, fácilmente hace la tráquea, se perfora para que pueda ingresar aire cuando hay obstrucciones. ¿Ya? Entonces, quiero que se entienda la importancia de la presencia de los cartílagos en forma de anillo concéntrico, que lo vamos a detallar en la parte de histología. La tráquea, en su porción caudal o inferior, se va a bifurcar, se ramifica y va a formar los bronquios. Estos bronquios se llaman principales, pues son los primeros, ¿no? Estos bronquios principales van a ser considerados como bronquios extrapulmonares, porque no van a estar dentro del pulmón, van a estar, ¿no?, inmediatamente en la bifurcación, por fuera del pulmón, ¿sí? Pero cuando ingresan al pulmón ya no van a ser principales o primarios, se van a llamar bronquios secundarios, es decir, se vuelve a ramificar. Entonces, como podemos ver, esta es la tráquea, ¿no?, los bronquios principales, ya en el pulmón, acá se está formando ya el pulmón, miren, ya se comenzaron a dividir en secundarios. Algo muy importante es que estos bronquios, ¿no?, crecen en un espacio, antes de que esté dentro de los pulmones. Esto es un espacio, esto de acá, este es un espacio, ahí ese espacio va a crecer. Este espacio, que se llama el canal pericardio peritoneal, más tarde será pues el futuro o el espacio pleural. Miren ustedes que hay una membranita rosadita que está recubriendo a los bronquios.
Y de acá ya estamos hablando ya de la formación o el esbozo primitivo del pulmón también, ¿ya? Esta membranita se llama pleura. Como está pegado a la víscera, en este caso los bronquios, se llama pleura visceral. Por lo tanto, su origen es el mesodermo visceral. Mientras que la otra membranita que está pegada acá, la parte del tórax, esta línea, se llamará pleura parietal. Por lo tanto, deriva del mesodermo parietal-osomático. ¿Está bien? Ese espacio tiene que disminuir, tiene que ser más chiquito porque esto va a seguir creciendo formando los dos pulmones, derecho y izquierdo, así como más o menos por acá, ¿no? Miren cómo, ¿no? Los bronquios principales se comienzan a dividir, están ocupando el espacio y todavía falta. Va a crecer todo este árbol respiratorio, crece en sentido lateral y en sentido caudal, en ese espacio pericardio-pericardial. ¿Está bien? Igualmente, si hablamos de la embriología, o sea, del origen, siempre la parte epitelial, o sea, el revestimiento interno y sus glandulitas del endodermo, y miren, cartílago, músculos, tejido conectivo, igualito que de la tráquea, del mesodermo, dice, ya, puesto. Miren cómo se divide, ¿no? A partir de los bronquios principales o primarios, se divide en 3 bronquios secundarios en el pulmón derecho y 2 bronquios secundarios para el pulmón izquierdo. La presencia de los bronquios secundarios determina la anatomía, la formación de los lóbulos pulmonares. Quiere decir que cada bronquio secundario va a determinar acá un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior para el pulmón derecho. En cambio, en el izquierdo solamente habrá 2 lóbulos, superior e inferior. ¿Ya? Estos bronquios secundarios se siguen ramificando. ¿Ya? Y van a dar origen miren, acá ya está, miren. Se ve claramente un lóbulo superior, medio e inferior, acá 2 lóbulos nada. Al seguir ramificándose, van a formar los bronquios terciarios, llamados también segmentarios. Sí, no vean el desarrollo. Los bronquios terciarios lo que van a hacer es determinar los segmentos broncopulmonares. Un segmento broncopulmonar es una unidad funcional independiente. Por ejemplo, si hay algún defecto o una alteración o una enfermedad a nivel de algún segmento broncopulmonar, fácilmente se extirpa esa parte porque es funcionalmente independiente. No le va a afectar a los demás segmentos. Entonces, acá debo tener, ¿no? A ver, los segmentos broncopulmonares son determinados por qué bronquios, por los bronquios terciarios. Por eso que también se le llama bronquios segmentarios. ¿Ya? Y así, miren cómo se va ramificando a partir de un bronquio principal todos los bronquios. Pero miren, llegan a los bronquios terciarios y sigue la ramificación, porque estos bronquios tienen una luz determinada, ¿ya? Pero se van a seguir dividiendo para formar otras estructuras y se llaman los bronquiolos. Los bronquiolos, que son estructuras tubulares bien chiquitas con una luz que vive 1 milímetro a menos inclusive de diámetro, ¿no? De alguna manera, todas esas estructuras sirven para que ingrese el aire. Pero van a ver, a partir de los bronquiolos van a ver que hay estructuras bronquiales que tienen que ver con el proceso de la respiración. ¿No? Entonces, todo lo que hemos mencionado desde laringe, tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios y algunos bronquiolos
tiene que ver con el pasaje del aire, pero hay algunos bronquiolos que están más profundamente en relación a los alveolos, ya son bronquiolos que tienen que ver con la función neta de este sistema, que es la función respiratoria, o sea, el intercambio gaseoso. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, hemos visto que se va desarrollando los bronquios, todo el árbol respiratorio, pero conjuntamente se desarrolla también el pulmón, con sus membranas parietales, ¿no? Y un espacio pleural, todo ello se va formando. Todo es así simultáneo. Entonces, por didáctica se divide el desarrollo del pulmón en etapas o periodos, para poder entender qué estructuras tubulares se van formando en cada etapa y cuál es su importancia en cada periodo. Bueno, tenemos así, por ejemplo, el periodo pseudoglandular en el desarrollo del pulmón. Pseudo viene de falso y glándula viene de glándulas. Quiere decir que el pulmón a la edad de 5 semanas hasta las 16 semanas, miren, de gestación, tiene un aspecto de glándulas. Ustedes lo vieran, tiene un aspecto de glándulas. O sea, los componentes tubulares que se han formado, ya sean bronquios o bronquiolos, hasta cierto tipo de bronquiolo, le dan un aspecto de glándula, pero que en realidad no son glándulas, ¿no? Entonces, aquí, en este periodo pseudoglandular, se van a formar los bronquios secundarios, primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, hasta el bronquiolo llamado terminal, porque hay varios tipos de bronquiolos, hasta el bronquiolo terminal. Miren, hasta el bronquiolo terminal, todos estos conductos mencionados permiten la entrada del aire, obviamente la salida también. O sea, tienen una función de conducir el aire. Una de sus funciones es conducir el aire. Miren, hasta el bronquiolo terminal. Lo estoy repitiendo 2 veces. Ahora, a la semana 16 a 25 aparecen otros bronquiolos. Además de los que ya están formados, aparecen los respiratorios, bronquiolos respiratorios. Semana 16 a 25. Y algunos conductos alveolares primitivos, ¿no? Es importante señalar que a esta edad, a estas semanas, definitivamente, si no hay alveolos, no hay bronquiolos respiratorios, la respiración va a ser imposible. Si el niño nace a esta edad, muere, no es viable. Miren, acá en cambio, cuando ya hay bronquiolos respiratorios, porque el bronquiolo respiratorio, ¿no?, de alguna manera ya se abre hacia los alveolos, podría haber una posibilidad con cuidados intensivos, pero es pasando la 20ª semana. Antes no es posible la vida. ¿Sí? La semana del 25 hasta el nacimiento, miren, se da el periodo de sacos terminales. Es decir, además de todo lo que se ha formado, aparecen los sacos terminales. ¿Qué cosa es un saco terminal? Es como decir la aparición de los alveolos primitivos y es consecuencia de la formación de estos bronquiolos respiratorios. Si hay bronquiolos respiratorios, va madurando esta semana y comienzan a producir los sacos terminales, ¿no? Y ya se puede apreciar un contacto más íntimo con la pared de los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos tienen un endotelio, ¿no es cierto? Entonces, esos sacos alveolares que son alveolos primitivos también tienen una pared. Ya cuando hagamos la histología van a ver que esa pared es delgadita porque sus células son planitas, igual que el endotelio del capilar. Entonces, si hay esos dos componentes, ya se puede dar un contacto íntimo con los capilares de esos sacos terminales, que son alveolos primitivos. Y obviamente entre las 25 a 28 semanas, ¿no?, de 25 a 28 semanas,
ya el bebé puede sobrevivir, ¿no? En cuidados intensivos, obviamente. Ese es el periodo de sacos terminales. Y luego viene el periodo alveolar. No, pero dice periodo alveolar, quiere decir que ya hay alveolos, ya no primitivos, sino ya más desarrollados, ¿no? Pero este periodo alveolar comienza perinatalmente, sí, pero no termina ahí. Termina después que ha nacido el bebé, en la etapa postnatal, aproximadamente, dicen a los 8 años, otros dicen un poco más, 10 años, pero es verdad. Y más bien en la etapa postnatal se forma casi o más del 90% de los alvéolos maduros. Todos maduran después ya en la etapa postnatal, no en la etapa perinatal. Muy bien, ahora vamos a ver gráficamente, sí. En el periodo cerebrogranular la vascularización es muy escasa, ¿ya? En el siguiente, ¿cuál es la siguiente etapa? Ya comienza a ser más profusa, pero todavía no hay unión íntima. ¿Dónde se puede ir? Cuando ya ustedes vean, por ejemplo, miren, aquí es el canalicular, ¿no? Canalicular porque comienzan a formarse los conductos. Vamos a empezar. Ahorita explico. En el periodo pseudoglandular dijimos que tenía un aspecto glandular. Las estructuras tubulares, bronquios, bronquiolos, hasta el terminal, ¿se acuerdan? Dan un aspecto a la glándula bien, al pulmón, un aspecto glandular. Por eso se llama periodo pseudoglandular. Entre la 5ª y 16ª semana de gestación. Dijimos que la vascularización, ¿ustedes ven casos ahí? Es escasa, no hay casi. Y si hay, son poquitos. Más se ve de céntimas o más acá, ¿no? Obviamente, como no hay alvéolos, ¿no? No hay nada, no hay y bronquiolos respiratorios, no puede haber respiración. La respiración es imposible. El canalicular que comienza en la semana 16 a la 25 semana de gestación, ¿no? Ya podemos apreciar, vean acá, esto de acá es un bronquiolo terminal, ¿no? Hasta acá es un bronquiolo. Miren cómo del bronquiolo terminal pasa a formarse un bronquiolo respiratorio. O sea, los bronquiolos son como una secuencia, ¿no? El bronquiolo terminal tiene una característica histológica que lo vamos a describir más adelante. El bronquiolo respiratorio tiene otra característica histológica. Básicamente, la parte epitelial va disminuyendo en tamaño, pero eso vamos a ver más adelante. Y miren, aumentó, aquí se ven vasos sanguíneos aumentan, pero todavía están separados. Tiene que haber una unión íntima para que se cumpla o se dé la función, ¿no? O el intercambio gaseoso, que es la función respiratoria, ¿no? Hemos dicho también que los fetos entre la semana 24 o 25 para adelante ya pueden sobrevivir con ayuda, ¿no? ¿Qué más? El siguiente periodo se llama sacular porque empiezan a formarse los sacos terminales, ¿no? Los sacos terminales, miren, acá ya estoy hablando del bronquiolo respiratorio. Del bronquiolo respiratorio terminan formándose esta especie de sacos, que son los alvéolos primitivos, lo que les estaba mencionando. Si hay sacos, miren la pared que tienen esos sacos. Ya no es esto, se va adelgazando. Ya estamos viendo unos núcleos planitos, ¿sí o no? Se tiene que adelgazar. ¿Por qué? Porque estos vasos se van a ir acercando, van a aumentar y se van a ir. Y se puede dar que hay una barrera, ¿sí o no? Una barrera de unión entre los dos epitelios. El epitelio del endotelio capilar y la pared del epitelio plano del saco terminal que les estoy diciendo que son alvéolos primitivos. ¿Se puede dar un intercambio gaseoso? Sí se puede dar. Por eso que en este periodo, ¿no? Sí es posible la formación de la barrera sangre-aire. Sí hay intercambio. Ahora, solamente como
una introducción, estas células planitas, que todavía no es la parte histológica, para que podamos entenderlo después. Las planitas se llaman neumocitos tipo 1. El neumocito tipo 1 interviene en la formación de esta barrera. Ustedes saben que los epitelios tienen o no una membrana. ¿Tienen una membrana basal, sí o no, los epitelios? Sí, ¿no es cierto? La membrana basal de ese epitelio también participa en la barrera. Y el papilar, ¿tiene o no? ¿Qué epitelio tiene? ¿Se acuerdan? Plano. ¿Cómo se le llama? Endotelio. ¿También tiene membrana basal o no? También tiene membrana basal. Entonces, miren, las dos membranas basales y las dos células planos forman la barrera, la barrera hematoalveolar. ¿Ya? Pero en esa barrera participa activamente el neumocito 1. Ya está. Cabe resaltar que en la semana 26 a 28, aparte del neumocito 1, también se observa la producción de una sustancia que se llama surfactante, que es muy importante. Es una sustancia compuesta por proteínas y fosfolípidos que tiene que ver mucho con evitar que los alvéolos, que tienen paredes delgaditas, se vayan a colapsar durante la salida del aire, ¿no? Y entre la semana 26 y 28 aparecen, entonces se observa la presencia de unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 no están en la barrera hematoalveolar o sangre-aire, no están, no participan, pero su sustancia sí, ¿no? Repito, la sustancia surfactante permite o evita que los alvéolos se vayan a colapsar. Y esta sustancia surfactante, que es un factor tensioactivo, es mucho más abundante durante las 2 últimas semanas de gestación. Su escasez o ausencia produciría obviamente alteraciones que podrían llevar a la muerte del recién nacido. ¿Ya? El último periodo es el periodo alveolar, que va de la semana 36, etapa prenatal, hasta los 8 años postnatal, ¿no? Miren la respiración aquí, o sea, la barrera está formada ya mejor. Se dice que esta barrera, ¿no? La unión es más íntima en esta etapa, ¿no? Obviamente es importante señalar que los alvéolos inmaduros continúan dividiéndose y en etapa postnatal se vuelve ya maduro hasta los 8 años de edad, a 10 años. Lo que les decía, ¿no? La insuficiente cantidad de surfactante, cuando no hay mucha cantidad de surfactante, las últimas semanas, ¿no?, de gestación, se puede producir la causante de un síndrome que se llama el síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, esto es lo mismo, para que puedan seguir viendo sus gráficos para ver los diferentes periodos de maduración de los pulmones, ¿no? Hasta aquí sería la parte que corresponde a la embriología. Aquí tienen algunas conclusiones y ahora vamos a pasar a ver la parte histológica. ¿Alguna pregunta? Es corta esta teoría, es bien sencilla. Ahora sí. Bien, como aspectos generales diremos pues que todo ese sistema está constituido por los pulmones, que son 2, y todas las vías aéreas, tanto superiores como inferiores. ¿Sí? Hay vías aéreas superiores e inferiores, ¿no? Generalmente se dice que la vía aérea superior comienza pues en la cavidad nasal, ¿no? Sigue hacia lo que corresponde a la faringe, rinofaringe, o también puede ser orofaringe, porque el aire también puede entrar por la boca, ¿no? Por respiradores vocales. Son vías aéreas superiores, ¿no? Incluye inclusive la laringe, ¿no?
Entonces, cualquier afección produciría, por ejemplo, resfrío, gripes en las vías altas. Pero las vías bajas debería pues hacer desde la tráquea hasta todo lo que corresponde al árbol respiratorio. Miren, esto es un árbol en realidad, miren, es como el tallo, el tronco y todas las ramas, como que un árbol invertido nada más, por eso se llama árbol respiratorio. Tendrían que ser las vías aéreas inferiores. ¿No? Ahí las alteraciones que se puedan dar, por ejemplo, a nivel de los bronquios, una bronquitis, a nivel de los bronquiólogos, la bronquiolitis, o se puede dar ya en el mismo pulmón la neumonía, ¿no? Ya son infecciones más profundas en las vías respiratorias bajas. Todo este sistema tiene funciones muy importantes, ¿no? Para el ser humano. Todos los componentes que tiene, porque si es un sistema está formado por estructura, por órganos, ¿no es cierto? Todos estos componentes tienen una función en general, primero que nada, de conducir el aire. Ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Ingresa por la fosa nasal, cavidad nasal, ¿no es cierto? Y hay estructuras tumulares que hemos visto cómo se forman. Esa es la parte, digamos, la función que corresponde a la ventilación, ¿no? Pero también este sistema ya hemos visto que profundamente tiene que ver con la formación de esa barrerita delgadita, la barrera sangre-aire. Es la función principal, ¿sí o no? La hematosis, intercambio gaseoso. Además, en este sistema hay estructuras que tienen que ver con la fonación. ¿Cuál será? ¿Por qué es la fonación? ¿Qué estructura está afectada? Pues van a estar que dice, no estoy con gripe. Cuerda vocal, muy bien, pero ¿dónde está? ¿En qué? En la laringe. Ajá. Entonces, mire, este sistema sabe que está compuesto por la faringe, entonces también tiene que ver con la fonación, pues. Este sistema también tiene que ver con la olfacción, imagínense. Yo tengo una comida, un plato, no sé, un arroz con pollo, no sé, una comida riquísima. El aire, el olor, ingresa por la nariz, ¿no es cierto? Y ahí hay algo que tiene que ver con la olfacción, sí, ya es verdad. Ahorita les voy a decir, también tiene que ver con la olfacción porque vamos a encontrar en nuestra cavidad nasal receptores de la olfacción. Vamos a encontrar un lugar donde hay neuronas bipolares que tienen que ver con la olfacción, con el sentido del olfato. Miren, todas las funciones que tiene todo este sistema, con todos sus componentes, entre otros. También tiene que ver con la regulación del sistema inmunológico, porque vamos a ver que en su tejido conectivo podemos encontrar macrófagos, linfocitos, aunque van a formar ahí un sistema inmunológico muy importante para la defensa de cuerpos extraños, microorganismos, bacterias, etc. Desde el punto de vista, digamos, funcionalmente, este sistema se va a dividir en dos porciones. Tenemos la porción conductora, ya he estado hablando más adelante de conductora a conductora. Y tiene una función respiratoria, también ya se le he dicho que cosa es la función respiratoria. La función respiratoria tiene que ver con la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, ¿ya? Y la conductora tiene que ver con el pasaje de aire, entrada o salida de aire. Entonces, funcionalmente, tenemos la función conductora, donde vamos a encontrar, pues, todas las estructuras. Comienza acá, en la cavidad nasal, entra el aire, y tenemos todo esto que es la cavidad nasal, la faringe, orofaringe, rinofaringe, ¿no? La laringe, la tráquea, llega el bronquio, los bronquios principales, la porción conductora hasta que, ya, por los principales, secundarios y terceros, hasta que el bronquiolo está en la porción conductora, les dije, terminal. La porción conductora está representada desde la cavidad nasal,
todo lo que vamos a mencionar hasta el bronquiolo terminal. Tenganlo presente porque aquí les voy a mencionar la histología de los bronquiolos terminales. Esa sería la función conductora. En cambio, la función respiratoria está más profunda, donde ya hay bronquiolos respiratorios, donde ya hay alvéolos y ya se produce esa barrera hemato aire, ¿no? Sangre-aire. Esa es la porción respiratoria, que es la función principal de todo el sistema. ¿Ya? ¿Está bien? Porción conductora, porción respiratoria. Donde se produce el intercambio. Lo mismo, solamente para recalcarles los componentes funcionalmente de la porción conductora y la porción, miren, del respiratorio, del bronquiolo respiratorio para abajo, tendría que ser la porción respiratoria. Hasta el bronquiolo terminal para arriba, hasta lo que es la tráquea, todo lo que la está callada, inclusive es la porción conductora. Histología de la porción conductora. Todo comienza en la cavidad nasal. Nuestra cavidad nasal tiene 3 partes. Una parte que se llama vestíbulo. Ustedes alguna vez se han sacado los pelitos que a veces sobresalen del orificio y se ve feo y se lo cortan. Esos pelitos están presentes en la parte vestibular de la cavidad nasal y no están por gusto, tienen una función. Esos pelitos se llaman las vibricias y su función es eliminar partículas de gran tamaño. No permite, es como un filtro. No. Luego, esta porción, digamos, vestibular, histológicamente, ustedes saben que la nariz tiene un epitelio. ¿De qué tipo? La nariz, vamos a decir, queratinizado o no queratinizado, ¿ya? Pero se refiere al epitelio poliidentificado plano queratinizado, epitelio poliidentificado plano no queratinizado. Yo voy a decir ahora en adelante queratinizado o no queratinizado. El epitelio de la piel es queratinizado, ¿verdad? Ya, miren cómo se continúa y entra hacia la parte vestibular de la cavidad nasal. Solo que acá ya es no queratinizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el epitelio, histología de la cavidad nasal, parte vestibular, epitelio ¿qué? No queratinizado. Es la continuación que es. Hay una transición ahí. Y ahí están los pelitos, la vibricia. La parte más grande de la cavidad nasal se llama la porción respiratoria. Así se llama. No se confundan con la parte de la porción respiratoria de todo el sistema. Si no, les voy a decir parte vestibular, parte respiratoria, mejor, ¿ya? Parte respiratoria. La parte respiratoria de la cavidad nasal se caracteriza por la presencia de esto, que son los cornetes, los meatos y los senos paranasales. La parte respiratoria de la cavidad nasal es la más grandota. Y el epitelio que lo reviste ya no es no queratinizado. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con abundantes células caliciformes. A ese epitelio que acabo de mencionar, por estar en la parte respiratoria de esta cavidad nasal, de ahora en adelante se va a llamar simplemente epitelio respiratorio. ¿Ya? Yo no voy a decir pseudoestratificado, ya no. El frente, acá ya se denomina así, epitelio respiratorio. Pero ya ustedes tienen que saber que el epitelio respiratorio es un pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Ya? Ese es el epitelio, que forma parte de su mucosa. Para que termine la mucosa, ¿qué le falta? Lámina propia. La lámina propia del tejido conectivo es un tejido laxo, con vasos, con capilares sanguíneos, ¿cierto?
Esto es lo que le caracteriza a esta parte más grande de esta cavidad nasal. La otra parte de la cavidad nasal, me estaba olvidando. En la parte de la lámina propia les dije que hay vasos capilares sanguíneos, ¿no? Y justamente tienen que ver mucho con una función que es vital para que el aire entre a los pulmones y no lo dañe, porque el aire que inspiramos es un aire muy frío, ¿ya? Entonces, en esta porción conductora, el aire tiene que acondicionarse, ¿no? Primero que nada se va filtrando por los vibricios, filtran las partículas, ¿no? Pero el aire es frío, entonces ahí, en esta, sobre todo, allí, por esos capilares de la lámina propia, el aire comienza, inclusive por los cornetes y por las estructuras que hay como un remolino ahí, el aire se comienza a calentar, se calienta e ingresa a una temperatura, digamos, tibia a los pulmones. Entonces, miren la porción conductora humilde. También humedece, vamos a ver cómo lo humedece. Calienta y también filtra. Hemos visto el primer filtro. El epitelio que tiene, que es el epitelio respiratorio, tiene cilios y tiene células caliciformes. Las caliciformes producen moco y los cilios están como una escoba, de tal manera que las partículas más pequeñas que sientan, porque las indicias no lo pudieron controlar, las indicias solamente controlan partículas grandes. Entonces, partículas pequeñas pueden entrar. Ahí viene el segundo filtro. Los cilios de las células cilíndricas de este epitelio respiratorio, lo que van a hacer es una función de limpieza. El moco producido por las caliciformes atrapan a las partículas pequeñas y los cilios comienzan a barrerlas para que con la tos o con el estornudo o de repente llevársela a la parte digestiva, ¿no? La eliminen. Miren las células con sus aplicaciones que tienen en su porción apical, que son los cilios, no están por gusto, tienen una función que cumplir. Entonces ahí se atrapan las partículas pequeñas. ¿Y qué pasa con las partículas pequeñas, por ejemplo, bacterias? Pueden pasar también. Ahí vamos a ver dónde se produce el tercer filtro. Muy bien, entonces, funciones de desarrollo. En el techo de la cavidad nasal, en la parte superior, en relación al cornete superior, se aprecia, miren acá, ¿no ven como una especie de ramificaciones? Allí se encuentra un epitelio de la mucosa olfatoria. Igual, tiene epitelio en la propia, pero el epitelio ya no es respiratorio, se llama epitelio olfatorio. Es un epitelio, les digo ya, pseudoestratificado, cilíndrico, no ciliado, sin células caliciformes. En vez de ellas tiene neuronas bipolares aquí, que se van a encargar de la sensación olfatoria. ¿Ya? Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con neuronas bipolares. No hay caliciformes, no hay cilios, es una mucosa especial que tiene que ver con el sentido del olfato. Esas son las tres partes a grandes rasgos de la cavidad nasal. Este es el epitelio que te menciono, el epitelio respiratorio, con una coloración especial para poder apreciar que las caliciformes se dejan ahí en blanco, ¿no? Con H. Es una coloración especial. Se ve bien el contenido de las células caliciformes, ¿no? Que es el moco. Y las células ciliadas. Los cilios transportan. El moco atrapa las partículas pequeñas, ¿no? Medianas a pequeñas. Y los cilios comienzan a barrer. La lámina propia, ¿no? Es un tejido conectivo laxo. Y en la parte inferior basal hay células magma. Vamos a ver acá. Ahí está. Con HE, ya ustedes lo conocen, el certificado, que es el epitelio respiratorio, señalan las flechas a las células caliciformes, se vacía por la tensión
desaparece el moco. Ya les dije que los cilios actúan como barredores mucociliares. Una vez que ingresa el aire por la cavidad nasal, por toda su parte, se va a la zona de la nariz, ¿no? Pasa a la parte de la laringe, obviamente por la orofaringe o por la rinofaringe, por ahí llega la laringe. Y hemos visto que la parte laringea, ¿no? Su origen realmente va yendo de la parte epitelial. Vean ustedes en esta parte que está acá, si nosotros ampliamos la parte hacia arriba, estaría la faringe primitiva, o la faringe, estaría la faringe, ¿no? Esta zona que ven acá, de la laringe, es como una especie de, ¿cómo les puedo decir? Como una especie de cucharita, algo así, que se va a cerrar cuando ingresa el aire, perdón, cuando ingresa comida. Cuando los alimentos se mastican, se tiene que cerrar esta necesita como una especie de techito, se llama la epiglotis. La epiglotis, que es la parte superior de la laringe, también se forma del mesénquima del cuarto arco faríngeo. ¿Ya? Entonces, para que los alimentos no ingresen por la zona respiratoria, esta epiglotis debe cerrarse. Este espacio se llama glotis, todo esto es la glotis. A los lados laterales tenemos dos ventrículos que dividen a pliegues. Estos pliegues se llaman cuerdas vocales. Las cuerdas vocales superiores son las falsas y las inferiores son las verdaderas. Histología de la laringe. El epitelio que reviste a la laringe es de tipo respiratorio también, pero hasta cierto punto, ¿no? Igual que en la cavidad nasal, epitelio respiratorio, la epiglotis, sí, llega hasta las cuerdas vocales falsas, hasta acá, epitelio respiratorio, ¿ya? Llega a los ventrículos y cuando entramos a la cuerda vocal verdadera, cambia el epitelio, se vuelve un epitelio estratificado, no queratinizado, ¿ya? Estamos hablando a nivel de la cuerda vocal verdadera. Cambió el epitelio de respiratorio a epitelio no queratinizado. Lámina propia. La lámina propia es un tejido conectivo, ¿no? Está un tanto laxo. Se observa la presencia de algunas glándulas, ¿no? En el caso de la cuerda vocal falsa, que es esta, miren, debajo de la lámina propia, o sea, debajo de la mucosa, vemos una cantidad enorme de glándulas. Esa es la característica de la cuerda vocal falsa. Tiene glándulas. En lo que correspondería sería a su submucosa, porque si esta es la mucosa, esta sería su submucosa llena de glándulas. Miren, en cambio, en la cuerda vocal verdadera, debajo de la mucosa, ¿qué cosa hay? Ahí están los músculos intrínsecos, que son los músculos que se originan y se insertan en sus cartílagos laringeos. Son músculos de tipo estriado esquelético, es decir, que tienen una contracción voluntaria. ¿Me acuerdo? Sí. Ya, entonces esa es la parte de histología, ¿no? La tráquea. En la tráquea sí podemos hablar de capas, así como hablamos ahora en el sistema digestivo, capas bien definidas acá. Acá sí vamos a ver las capas así, bien definidas, no tanto como en la laringe. Bien, la tráquea, ya saben ustedes, se divide en los bronquios principales o primarios a través de la carina. Algo importante es que la tráquea como tal está formada por anillos de cartílago tipo hialino en forma de una C. En la parte posterior de la tráquea no están unidos a través del músculo, pero el músculo acá es de tipo liso. ¿Ah? Es liso. En relación, ahí está el músculo, en relación a
esófago. El anillo traqueal de la tráquea, que tiene forma de C, cumple un rol muy importante en el mantenimiento del soporte para que esa luz de esa tráquea permanezca viable, permanezca con la misma luz, ¿no? Si no tuviera ese cartílago ahí formándose, esa tráquea se podría, ¿no?, flexibilizar y disminuir su luz, y eso no es bien. Entonces, histológicamente, la tráquea tiene mucosa, más definida, pero esto ya dividido en capas. Tiene una submucosa, tiene una capa de cartílago en forma hialino, en forma de C, con músculo también en la parte posterior y una adventicia. Entonces, la mucosa, que saben ustedes hacia la luz, el epitelio de la tráquea, les vuelvo a decir, es un epitelio respiratorio, ya saben a lo que me refiero. Y también hemos visto condiciones de epitelio. El epitelio de la tráquea es un epitelio respiratorio, ya saben a qué me refiero. Su lámina propia es laxa, capilares sanguíneos, algunas fibras elásticas también predominan ahí. ¿Qué sigue de la mucosa? La submucosa. Vamos a ver en la submucosa presencia de algunas glándulas salivales de tipo seromucosas o mixtas, ¿no? Luego viene una capa de cartílago. Aquí está el cartílago hialino, que ya lo conocen. Ese cartílago tiene forma de C completa en la parte posterior. Y externamente tenemos a la adventicia. Llámese adventicia, tejido conectivo, generalmente laxo, que está adherido, esta estructura va a estar adherida a otras estructuras adyacentes. Si no estuvieran unidas, se llamaría seroso. ¿Qué más tenemos acá? Ya saben, aquí lo puse para que previene el colapso de la luz traqueal. ¿Quién? Los cartílagos hialinos. Su presencia es importante. Bronquios. La tráquea se bifurca y forman los bronquios. Y van a ver diferentes ramificaciones de los bronquios, que finalmente terminan en los bronquiolos. Y los bronquiolos finalmente terminan en los alveolos, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ya saben ustedes, hay bronquios primarios, uno más cortito que el otro. ¿Cuál es el más corto? El derecho y el izquierdo. Ahí está, ¿no? Ya todo está ahí. Es para que no se olvide. Uy, se fue. Ahí lo tienen, ¿ya? La división. Ya no estamos. El segmento broncopulmonar. Así. Ya lo mencioné. Se acuerdan que faltaba el grupo de los segmentos broncopulmonares. Estos son, cada uno de ellos son segmentos broncopulmonares que han sido determinados por qué tipo de bronquio, primario, secundario, terciario. No se olviden. Los bronquios terciarios determinan los segmentos broncopulmonares. Y cada segmento broncopulmonar es una unidad independiente. Tiene vascularización independiente y nervación independiente. De tal manera que si hay algún daño a nivel de algún sector, algún segmentito, se puede extirpar y fácilmente no va a afectar al resto del pulmón. ¿Ya? Muy bien. Histología de los bronquios. Este es un corte transversal de un bronquio, ¿no? Un bronquio X. Puede ser un bronquio principal, porque la histología es la misma. La luz central, miren la luz, tiene una mucosa. El epitelio de la mucosa de los bronquios también es respiratorio. Igualito que la tráquea, ahí, respiratorio. Una lámina propia más pequeña que de la tráquea, que es una lámina propia laxa. Pero ahí hay algo característico que no tiene la tráquea. ¿Qué cosa observan ahí? ¿Qué creen que sea esto? Bueno, ahí sí está no. Ven ahí que circundan fibras musculares lisas, están alrededor, que la tráquea no tenía.
La tráquea solamente tiene músculo liso en la parte posterior que junta los dos extremos de la línea traqueal en la parte posterior, ¿se acuerdan? Pero en cambio del bronquio hay como una especie de circunferencia constituido por músculo liso alrededor, debajo de la lámina propia. Punto muy importante. Este músculo le va a permitir flexibilidad, ¿no? ¿Por qué creen que a veces hay insuficiencia respiratoria? Porque el bronquio se puede cerrar. Porque ahí está la contracción del músculo liso. Que nosotros no lo podemos controlar porque es un músculo involuntario. ¿No es cierto? En alguna afección podría suceder eso. Entonces, y vean ustedes, capa mucosa, capa muscular, ¿no? Luego viene, aquí tampoco no podemos hablar tan definidamente, ¿no? Viene una capa, esta que está acá, que sería una capa submucosa. Y vamos a ver que debajo de la submucosa, presencia de cartílago hialino, miren, pero ya no tiene la forma de C, sino son como presencia de plaquitas aisladas o discontinuas. Miren, acá una plaquita, acá hay otra, acá hay otra. Eso es cartílago hialino. Y han visto ustedes también en la lámina propia glándulas, pueden haber glándulas serosas, por ejemplo. Esa particularidad de las placas aisladitas, discontinuas, no en forma de C. La presencia de ese músculo liso que da la vuelta a todo el bronquio son dos características histológicas que me permiten hacer la diferencia con la tráquea. Yo no puedo decir que esto es tráquea, esto es bronquio. Y obviamente por detrás de lo que es la placa de cartílago, una adventicia, ¿no? Una adventicia, que se une con las estructuras adyacentes. Tejido conectivo también es adventicia. Lo mismo para poder apreciar acá la lámina propia, o en este caso en la submucosa, vean ustedes, un infiltrado inflamatorio. Aquí hay linfocitos, ¿no? Linfocitos muy importantes. Bueno, esta es la histología de un bronquio. Mucosa, epitelio respiratorio, lámina propia laxa, ¿no? Pequeña nomás, músculo liso rodeando todo el bronquio, ¿no? Y plaquis de cartílago hialino. Esto quería que vean, miren, esta parte del sistema inmunológico. Por eso este sistema también tiene que ver con la defensa. Los bronquios primarios, secundarios, terciarios tienen la misma histología, ¿ya? Luego se dividen en bronquiolos, que son estructuras tubulares mucho más pequeñitas, con una luz bien pequeñita. Se llaman bronquiolos. Algo característico es que la mucosa del bronquiolo que vamos a ver ahorita, que se llama propiamente dicho, la mucosa tiene esta característica, miren, como que onduladita, ¿no? Como formando pliegues hacia la luz. No es lisa, sino así como que tiene pequeños entraditas. El bronquiolo, propiamente dicho, generalmente tiene el mismo epitelio del bronquio, o sea, respiratorio, ¿ya? Pero a medida que cierto sector podemos encontrar el epitelio respiratorio, pero en ciertos sectores ya podemos ver la transición o cambio de su epitelio. Va dejando, por ejemplo, de ser pseudo para pasar a ser un cilindro. Eso nosotros podemos ver, no podemos decir que este solamente es epitelio. Puede haber una transición en ambos, ¿no? Lámina propia, su músculo liso, su adventicia. Miren la luz del bronquiolo, propiamente dicho, es irregular. Y algo que se observa ahí, ¿habrá cartílago? No hay. ¿Hay glándulas en la lámina propia o en la submucosa? No hay. No hay glándulas y tampoco hay cartílago. Los bronquiolos no tienen cartílago y tampoco glándulas. Esa es la característica diferencia. El terminal, acuérdense que hasta el terminal tenemos a la porción conductora. Un poquito para poderlo diferenciar del anterior, miren,
La luz es un poco más regular, ¿no? No es tan así como la anterior. Nos podemos ayudar, pero nos vamos a ayudar mejor por el tipo de epitelio. El epitelio acá ya es cilíndrico, ya vamos a ver el epitelio respiratorio. Es un epitelio cilíndrico, tiene cilios, puede tener cilios, ¿no? Y ya las células caniciformes también dejan de estar presentes para dar paso a otro tipo de células que también van a tener la función de formar moco. Y se llaman células claras. Las células claras. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene el epitelio respiratorio ya va dejando, ¿no? Aquí podemos hablar de un epitelio cilíndrico, puede tener cilios y algunas células claras que van a producir el moco. Y ya va a dejar de existir las caliciformes. Y también estas células claras tienen que ver con la formación de la sustancia en estos primeros momentos de la surfactante, ¿no? La surfactante que tiene que ver también con la lubricación de estos bronquiolos. Miren, acá solamente para ese tipo de cosas. Luego hay células de plata. En el epitelio ya vamos a ver de estos bronquiolos la presencia de células claras que van a producir sinógeno y surfactante para lubricar estos bronquiolos, la luz de los bronquiolos. Ya se va formando. Ya no hablo de células caliciformes. Entonces, hasta ahí, hasta el anterior, hasta el bronquiolo terminal se formó la porción conductora. ¿Qué sigue? La porción respiratoria. Del bronquiolo terminal se sigue ramificando y formando otros tubitos más pequeñitos que se van a llamar bronquiolos respiratorios. El epitelio de los respiratorios, de los bronquiolos respiratorios, ya no es cilíndrico, es cúbico. Miren, ya son más chicos, son células cúbicas.